Bien, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la presencia el día de hoy. Recordar que esta es la última clase de acuerdo a los temas que debemos tratar. La próxima semana es el examen, pero tenemos que hacer un repaso. Por lo tanto, nos reuniremos en el mismo horario. Se programará el examen para realizarlo en la tarde, tal cual como lo hicimos la formativa número 2. Empiezo dando indicaciones respecto a la plataforma. Entonces, como les estaba mencionando, en nuestro cronograma de actividades del segundo trimestre, el domingo 22 de enero, que es el día de hoy, tendremos que realizar la última autoevaluación número 7. El portafolio estaba previsto entregar esta semana, pero yo les había dado plazo una semanita más. El portafolio ustedes lo deben entregar hasta el 29 de enero, hasta la próxima semana que damos el examen. ¿Qué necesitamos nosotros para poder dar el examen? Estar al día en el pago de la pensión. La pensión ya debe estar incluida lo del mes de enero. Recuerde que son 5 meses en los cuales debemos nosotros realizar la cancelación y hasta enero se está cumpliendo esos 5 meses. Una vez terminada la próxima semana, que es el 29 de enero, se trabajarán 2 semanas adicionales únicamente con aquellos estudiantes que no lograron completar el puntaje mínimo de 7 o a su vez tal vez les falta completar alguna autoevaluación, alguna actividad de la plataforma. Entonces, con ellos se trabajará en un proceso de refuerzo, de recuperación pedagógica, las semanas primera y segunda semana del mes de febrero. En las 2 siguientes semanas de febrero, que es la tercera y cuarta, tendremos que hacer el proceso de matrícula. Ustedes ya estarían pasando a tercero de bachillerato para en la primera o segunda semana de marzo se estaría ya iniciando el año lectivo, posiblemente con una pequeña inducción. Recordemos que la inducción generalmente es para los estudiantes nuevos, pero si ustedes quieren estar ahí no habría ningún tipo de inconveniente. Entonces, por favor, se está cerrando ya este segundo trimestre. Hemos avanzado a realizar 7 autoevaluaciones. Esas autoevaluaciones, si es que le falta completar a usted alguna de ellas, lo puede hacer tranquilamente, están habilitadas. La formativa 1 también está habilitada. Quien está con restricción es la formativa número 2. En cuanto usted haga la cancelación respectiva o de vez en cuando yo voy ingresando, revisando, si es que ya han cancelado, inmediatamente yo ya les deshabilito. Entonces, por favor, hagamos la cancelación en el transcurso de la siguiente semana para que no tenga ningún tipo de restricción respecto al examen. El examen sí sería prudente que usted dé a tiempo para saber en la siguiente semana si es que ya aprobó o todavía tiene que realizar el proceso de recuperación pedagógica. Eso entonces respecto a la parte de la plataforma, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de esa primera parte. Una preguntita, Licen. Dígame. Eso de recuperación pedagógica, ¿eso qué quiere decir? Le decía que es aquellos estudiantes que no han logrado cumplir la nota de 7. Yo en el transcurso después del 29, tal vez hasta el día miércoles máximo, publicaré en la plataforma en la semana última, en la semana 11 me parece que es, déjeme ver. Voy a abrir la plataforma, ya. Ahí estoy en la parte de la plataforma. Yo. Entonces, en esta semana 11, aquí publicaré el cuadro de notas. Entonces, usted ahí podrá revisar si es que ya aprobó o no aprobó. Entonces, en esas 2 semanas me quedaré con aquellos estudiantes que no lograron completar la nota mínima que es 7 para aprobar la materia. Entonces, puede ser que le faltó dar alguna autoevaluación y por eso no completa. O puede ser que aún no entregue el portafolio.
El portafolio, por favor, tiene un peso bastante importante, casi del 50%. Hay que hacerlo bien hecho y subir a tiempo. Por eso les estoy dando una semanita más de plazo para que puedan cumplir. Sin la entrega del portafolio, usted no va a aprobar la asignatura, no le va a alcanzar el puntaje, porque máximo podrá alcanzar unos 5 puntos. La parte del portafolio, que son casi el 50%, no va, de ley necesita esa nota para poder aprobar. ¿Alguna inquietud? No sé si quedó claro, por favor, respecto a la recuperación. Ya, licenciado. Muy bien. Con eso, vamos a lo que nos continúa. En la unidad número 3, corresponde al tema de trabajo mecánico. ¿Qué es el trabajo mecánico? Definición. Es toda acción que cambia la energía mecánica de un sistema. Es una magnitud escalar que se lo simboliza con la letra T mayúscula o W. Generalmente se trabaja con esta letra mayúscula W. Su ecuación principal es trabajo es igual a la fuerza por distancia, producto escalar. Delta R es distancia. Resolviendo el producto escalar tenemos el trabajo va a ser igual a la fuerza por delta R y eso multiplicado por el ángulo, perdón, por la función trigonométrica coseno de un ángulo phi, donde phi es el menor ángulo que forma la fuerza y la distancia. Aquí tenemos el gráfico. La fuerza tiene esta inclinación y el desplazamiento de la distancia tiene esta forma horizontal. Este es el ángulo que forma el ángulo phi, una letra griega. Entonces, el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia o el desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo phi. Si el ángulo phi aumenta, en efecto disminuye, el efecto disminuye. Si el ángulo phi es 0 y conociendo que el coseno de 0, si esto sacamos en nuestra calculadora, el coseno de 0 vale 1, el trabajo queda. El trabajo va a ser igual simplemente fuerza por la distancia, cuando el ángulo sea 0. Y el trabajo en función de los vectores base el trabajo es igual a fx, la componente de x, por delta rx más la componente de y de la fuerza por delta ry. Las unidades en el sistema internacional son el newton por el metro, pero newton por metro lo simbolizamos como joule. Una letra J mayúscula significa joules. Las unidades en el sistema CGS es la DINA por el centímetro y eso representa el ergio. Las unidades en el sistema técnico son el kilogramo fuerza por metro o el kilográmetro, KGM. Las unidades más utilizadas obviamente va a ser del sistema internacional el joule, newton por metro. Acordarse eso, que el joule representa el newton por metro. Sus dimensiones son, si hablamos que el trabajo es igual al joule y el joule es newton por metro, si también desagregamos el newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y esto multiplicado por el metro, el trabajo va a ser igual. Kilogramo metro por metro se hace metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, quedándome dimensionalmente que el trabajo es igual. ¿Cómo se expresa dimensionalmente? Una E y una línea horizontal. Abre un corchete, kilogramo es una unidad de masa, por eso ponemos la letra M mayúscula. El metro al cuadrado es una unidad de longitud, L cuadrado. Y el tiempo al cuadrado que se encuentra aquí como denominador subiría al numerador, por eso es tiempo de t elevado a la menos 2. El segundo, tiempo t a la menos 2. El joule, ¿cuál es la definición del joule? Es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton para desplazar su punto de aplicación 1 metro. Algunas equivalencias que vayamos a utilizar ya en los ejercicios. Un joules es equivalente a 10 a la séptima ergios. Un kilogramo metro es equivalente a 9,8 joules. Un kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 newtons. Un gramo fuerza es equivalente a 980 dinas. Una tonelada métrica, TM, es equivalente a 1000 kilogramos.
Interpretación gráfica del trabajo. El área que queda bajo el diagrama, fuerza en función de delta R, físicamente representa el trabajo realizado, es decir, fuerza en función, se pone una línea horizontal, delta R. La fuerza va ubicado en el eje Y, en el eje de las ordenadas. El delta R, la distancia o desplazamiento, está representado en el eje X o eje de las abscisas. El diagrama que representa esto, esta figura geométrica, este rectángulo, todo lo que está dentro, esa área representa el trabajo. Clases de trabajo. Si el 0 grados es menor o igual que el ángulo phi y menor que 90 grados, entonces el trabajo es mayor que 0 y se llama trabajo motor o activo. Si el ángulo phi es igual a 90 grados, entonces el trabajo es igual a 0 y se llama trabajo nulo, no hay trabajo. Si 90 grados es menor que phi y menor o igual que 180 grados, el trabajo es menor que 0 y se llama trabajo resistivo o resistente. 4. El trabajo neto es el trabajo total o resultante, el mismo que se puede calcular así. Parte A, sumando algebraicamente los trabajos individuales, es decir, el trabajo neto, W sub n es igual al trabajo 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3 más etcétera hasta un trabajo sub n. Y parte B, determinando la resultante de las fuerzas. La fuerza neta va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más etcétera hasta una fuerza F sub n. Entonces nos quedaría que el trabajo neto es igual a la fuerza neta por delta R. Hasta ahí la parte de la teoría y resolvemos los siguientes ejercicios de aplicación. Vamos con el primero. Un bloque de 15 kilogramos de masa se desplaza desde la parte inferior hasta la superior de un plano inclinado de 7 metros de largo y que está a 4 metros sobre la horizontal en su parte superior. Suponiendo que no existe rozamiento, calcular literal A el trabajo realizado por la fuerza F paralela al plano inclinado que empuja al bloque a velocidad constante. Literal B, el trabajo realizado por el peso. Literal C, el trabajo realizado por la normal. Y literal D, el trabajo neto realizado por el cuerpo. Dejo de compartir y ponemos la pizarra. Ya, primer ejercicio. Iniciamos con los datos del problema. Dos puntos. Vuelvo a leer para ir encontrando. Decía que un bloque de 10 kilogramos de masa, ¿cómo simbolizamos la masa? Una letra M minúscula es igual a 10 kilogramos. Se desplaza desde la parte inferior hasta la horizontal en su parte superior. Suponiendo, a ver, desde la parte superior en un plano inclinado, dice, de 7 metros de largo. Entonces, el largo de este plano inclinado es de 7 metros. Y que está a 4 metros sobre la horizontal. Es la altura. Altura es igual 4 metros. En su parte superior. Suponiendo que no existe rozamiento calcular. Un dato implícito cuando tenemos un plano inclinado es la gravedad, recordando nada más que la gravedad vale 9,8
metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí ponemos las incógnitas. Dos puntos. Y me pide en la parte A. El trabajo realizado por la fuerza F paralela al plano inclinado que empuja al bloque a velocidad constante. El trabajo de la fuerza. Así nos dice. Esto es igual incógnita. Pero habla de que hay aquí una velocidad constante. La velocidad es constante. Es decir, es la misma durante toda la trayectoria que va a ir. Literal B. El trabajo realizado por el peso. El trabajo, como simbolizábamos el peso mg. Igual incógnita. Literal C, el trabajo realizado por la normal. El trabajo realizado por la normal. Y literal D, el trabajo realizado por el trabajo neto realizado por el cuerpo. Es decir, el trabajo total. Ese significa el trabajo neto. Un esquema nos está hablando de un plano inclinado. Ya, ese es el plano inclinado que está manifestando, ¿no? Aquí va a haber un bloquecito. Un ángulo teta. La inclinación. Todo esto tiene una longitud, dice, de 7 metros, este plano inclinado. Hay una fuerza F hacia arriba, paralela al plano, y una altura de 4 metros. ¿Ya? La masa de este bloque es de 10 kilogramos. Estaríamos con eso. Necesitamos dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí pongamos diagrama de cuerpo libre. Señorita Raza, dígame. Buenos días, disculpe si me alzó la mano. Ah, no quería decir nada. No, Correcto, ya. Entonces estoy dibujando el plano inclinado, el bloque, digamos, y sobre esto tenemos que dibujar el plano cartesiano. Ahí tenemos un eje, el eje Y y el eje X.
eje X, eje Y. Las fuerzas que aquí intervienen, entonces, van a ser la primera fuerza, esta fuerza F, que está hacia la parte superior. Ahí tenemos la primera fuerza F. El peso hacia abajo. Listo, ahí tendríamos el peso mg. Y obviamente estas van a tener sus componentes con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Un poquito de paciencia aquí en ir dibujando cada una de estas fuerzas. Ahí tenemos la componente en Y la componente en X. Esto representa entonces MGY. Y acá tenemos la componente MGX. El ángulo θ del plano inclinado. Y la otra fuerza es la normal. Recuerde que la normal es perpendicular con respecto al plano horizontal. N mayúscula de normal. ¿Ya? Ahí estarían todas las fuerzas que intervienen. Empecemos el desarrollo. ¿Y quién ha estado? Si nosotros encontramos, de acuerdo a este triángulo rectángulo, las funciones trigonométricas, aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, este triángulo rectángulo, puedo decir primero el seno de θ. El seno del ángulo θ va a ser igual. Seno, por definición, el seno es cateto opuesto, esta componente de aquí, que es lo mismo que la parte superior, mgx. Mgx dividido para el valor de la hipotenusa. ¿Qué representa la hipotenusa? Esto de aquí. Es el peso, mg. Si quiero encontrar la función trigonométrica coseno de θ, el coseno por definición es cateto adyacente. Es decir, esta es la componente MGY. MGY dividido para, nuevamente, la hipotenusa es el peso, mg. Entonces, tal vez si queremos relacionar, cuando quiero calcular la componente en X es con el seno y la componente en Y es con el coseno. Empecemos la solución ya del ejercicio. Voy a poner acá en la parte superior, solución. Dos puntos. Primerito, para el ángulo θ. Para el ángulo θ. Seno de θ va a ser igual. Seno de θ va a ser igual. Entonces, en este triángulo rectángulo, aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Seno, por definición, decíamos, cateto opuesto, que vale 4, dividido para la hipotenusa, que vale 7. Entonces, el seno de θ es 4 sobre 7. Lo que yo quiero calcular es cuánto vale este ángulo θ. Entonces diría, θ va a ser igual, función inversa,
seno a la menos 1 de esta fracción de 4 dividido para 7. Teta va a ser igual. Ponemos en nuestra calculadora, shift sen, abre un paréntesis, 4 dividido para 7, 34,9 grados, con una cifra decimal suficiente. Este es el valor de este ángulo teta de aquí. Voy a dejar de compartir un momentito e irme a la aplicación de la calculadora. Esperemos un ratito que se cargue para que vea cómo hicimos el cálculo del ángulo teta aplicando la función inversa. Ya, ahí debemos estar viendo la calculadora. Entonces ponemos shift sen, pero no se prende. Ya, ahorita sí. Ponemos shift sen. Aquí por defecto mi calculadora le abre un paréntesis. Si no abre, usted tendrá que ponerle 4 dividido para 7, cierro el paréntesis, igual. Entonces ahí está el ángulo que pusimos, vea. 34,8 nomás podría ser, ¿no? Casi 9 le hemos puesto allá, ¿no? Aproximando 9 a 5 y 34,8,9. Ese es el ángulo que pusimos. Si ponemos 8,9 no hay problema. Dejo de compartir. Dígame. En mi calculadora me sale 38,72. Ya, tiene que verle, por favor, que en el centro de la calculadora esté la palabrita D, de DEC. Posiblemente esté la G. Entonces ahí hay que hacer un cambio de modo. ¿Qué letra está en el centro? Es una letra pequeñita que sabe estar en la calculadora. En el centro. Ajá, en el centro de la calculadora. En el centro de la calculadora. No hay. No, sí sabe, sí se aparece ahí. En el centro, un poquito a la derecha. En un recuadrito ahí está. Debe estar la D de DEC. Porque a veces está la G, entonces por eso le sale otro valor. Hay que hacer ese cambio de... Ahí está DT y CL está en la M. Ya, pero M entonces más. está mal programada la calculadora. Tiene que hacer ese cambio, ponerle que salga la letra D. Por eso le sale otro valor. El ángulo que sale es ese, 34,9. Ya listo. Despuésito ya si tengo un tiempito, le revisamos. Ya, entonces, hasta ahorita tenemos el cálculo del ángulo de este ángulo teta que ha valido 34,9, 34,8. Continuemos. Ahora sí, para las componentes, ¿no? Vamos a poner aquí para las componentes. Está lenta la escritura. Las componentes. No quiere escribir bien. Componentes. Ya, primerito, de aquí voy a despejar MGX. Entonces pongo MGX. MGX va a ser igual. MGX, aquí se sobreentiende que estaría sobre 1 y multiplico en cruz. MGX por 1, MGX. Eso es igual a MG por el seno de teta. MG por el seno de teta. Todos los datos que pueda reemplazar. MGX va a ser igual. ¿Cuánto valía la masa? La masa vale 10 kilogramos. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8. Y esto por el seno del ángulo que acabamos de encontrar, 34,9 grados. 34,9 grados. MGX va a ser igual. Debemos multiplicar 10 por 9,8 y por el seno de 34,9
confirme que nos dé esto, 56,07, y esto está expresado en newtons. Calculamos para Y, asimismo, sobre 1 y multiplico en cruz. MGY multiplicado por 1 me queda MGY. Pongamos aquí una señal de respuesta. Esto es igual a MG multiplicado por el coseno de teta. MG por ahora el coseno de teta. Hacemos lo mismo el reemplazo. Para la componente MGY va a ser igual. ¿Cuánto valía la masa? 10. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8. Por el coseno del ángulo 34,9 grados. MGY va a ser igual. Multiplicando 10 por 9,8 por el coseno de 34,9 debe darle 80,37 newtons, N mayúscula. Ya hemos calculado las componentes. Ahora vamos para el cálculo de las fuerzas. Para las fuerzas. Dos puntos. Debemos hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Aquí hay un movimiento con respecto al eje X. Es igual a la masa por la aceleración. Pero ahí nos dice que es la velocidad constante. Dice velocidad constante. La velocidad es constante. Entonces, la aceleración es igual a 0. Es decir, este término se eliminaría. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X, en el diagrama de cuerpo libre? Esta F mayúscula de fuerza positiva a la derecha y la componente MGX a la izquierda, menos MGX. Esto es igual a 0. Esas dos fuerzas son las que intervienen. La fuerza menos, ¿cuánto vale la componente MGX? Ya hemos calculado, 56,07. Esto es igual a 0. Quedándonos que la fuerza ha sido igual a, como es negativo en el primer miembro, pasa al segundo miembro con signo positivo. 56,07 igual newtons, es la unidad. La otra, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual. Como en el eje Y no hay movimiento, se está yendo en un plano horizontal, es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Primero, la componente de la normal hacia arriba, positiva. La normal, la otra es la componente de Y hacia abajo, menos MGY, y esto lo igualamos a 0. La normal menos, ¿cuánto vale la masa? 10. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8. Pero de gana voy a reemplazar de nuevo si ya tengo hecho este cálculo hecho, pues. Ya. La normal es así, menos. ¿Cuánto vale la componente MGY? 80,37. Ya solo reemplazo. 80,37 y esto lo igualamos a 0. N de normal va a ser igual. Que es negativo pasa a ser positivo. 80,37 newtons. Ya tenemos la fuerza, tenemos la normal. Paso por favor a la siguiente pizarra. Para el peso, y de ahí sí ya el cálculo que necesitamos. Para el peso. ¿Cómo simbolizamos el peso? mg. Y esto es igual. ¿Cuánto vale la masa? 10
¿Cuánto vale la gravedad? 9,8. El peso mg ha sido igual. 10 por 9,8, 98 newtons. Ahora sí empezamos el cálculo de la parte A. ¿Qué me preguntaba? El trabajo realizado por la fuerza. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza va a ser igual. La fórmula. Fuerza por distancia y por el coseno del ángulo phi. ¿Qué sucede en este caso? Que la fuerza es inclinada. Esta es la fuerza. Y la distancia también va en el mismo sentido. Es decir, que el ángulo phi aquí está formando 0 grados. Si regresamos nosotros al gráfico, entonces la fuerza está en este sentido y la distancia también va a estar para acá. Entonces forma un ángulo de 0 grados. Reemplacemos. El trabajo de la fuerza va a ser igual. ¿Cuánto valió la fuerza? Ya se hizo el cálculo anterior. 56,07 por la distancia. Acuérdense que la longitud del plano inclinado valía 7 y por el coseno del ángulo que está mencionando que vale 0 grados. El trabajo de la fuerza va a ser igual. Ponemos en nuestra calculadora 56,07 por 7 y por coseno de 0 debe darnos 392,5 y la unidad del trabajo es el joule, como decíamos. La primera respuesta de la parte A. Vamos a la parte B. El trabajo realizado por el peso. El trabajo, ¿cómo se simboliza peso? mg es igual. mg por la distancia y por el coseno del ángulo phi. Aquí, la distancia está en este sentido. Y el peso mg está para abajo. Esto es el peso mg. Entonces, para encontrar el ángulo phi es igual gráficamente. ¿Cuánto valía el ángulo teta? El ángulo teta vale 34,9 grados. Y a eso hay que sumarle más los 90 grados. El ángulo teta va a ser igual. 124,9 grados. Entonces aquí, si hablamos de la forma horizontal, este representa el ángulo teta. Entonces estoy sumando teta más este ángulo recto que vale 90 grados. Con ese dato, ahora sí digo que el trabajo del peso va a ser igual. ¿Cuánto valía el mg? Ya calculamos, 98. Aquí tenemos. Masa por gravedad, 98. Por la distancia,